Hola, hola, bienvenidos al video tutorial de la actividad integradora número 6, iniciar una investigación. Como siempre, antes de iniciar con el video tutorial, te recomiendo haber leído todos los recursos de la semana para poder realizar tu actividad con una mejor o mayor facilidad, ¿ok? Bueno, para comenzar esta actividad se te pide que, o tiene la intención de practicar cómo vas a comenzar el planteamiento de una investigación, para lo cual podrás recuperar elementos básicos de la metodología científica, así como poder considerar unas varias o diversas perspectivas sobre el mismo tema. ¿Okay? El propósito es que tú puedas hacer frente a un problema de investigación e identificar alternativas para poder abordarlo. ¿Qué vas a necesitar? Conocer los pasos de la metodología de investigación que vienen en tus recursos, poder realizar una búsqueda de información confiable, recuerda que hay características muy específicas en las fuentes de información, reconocer y plantear problemas de investigación. ¿Qué vas a entregar? Un documento de texto con elementos específicos que forman parte de una investigación. ¿Cómo lo vas a realizar? Bueno, vamos a realizar todos estos pasos que ya copié y pegué en nuestra plantilla y recuerda, cuando ya tengas lista tu actividad, puedes checar la rúbrica de evaluación para que veas si todos los elementos que están contemplados en el nivel experto los has considerado en tu actividad para poder obtener el 100%. La voy a descargar, que es lo que vamos a utilizar para las retroalimentaciones. Muy bien. Entonces, voy a cerrar las rúbricas y bueno, vamos a continuar con nuestra plantilla, la cual ya hice en base a las instrucciones. Entonces, voy a abrir, ya te hice una plantilla que está en blanco y esta ya la tengo contestada para poderte proporcionar los ejemplos, ¿ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como siempre, inserta tu carátula con tus datos, el título de la actividad, el módulo, tu nombre, tu grupo, facilitadora, fecha, etc. Esta actividad se titula Iniciar una investigación. ¿Ok? Entonces, lo primero que te están pidiendo es que selecciones un tema de investigación, de preferencia que sea el de relacionado con la legalización de las drogas, para que puedas reutilizar la información que hiciste en la actividad integradora 3, ¿ok? Pero si lo prefieres, puedes hacerlo sobre otro tema. ¿Qué tal si no te gustó? Que es la legalización de las drogas. En este caso, para la actividad 3, yo te puse un ejemplo sobre la legalización del aborto, para no hacer la tarea de las drogas, ¿ok? Para no hacerte la tarea. Entonces, sobre este tema voy a hacerte también el ejemplo de esta actividad. Entonces, para este tema, te dice el tema de investigación como tal. ¿Qué es el tema de investigación? Tú lo vas a ver en tus recursos de metodología, que dice que un tema de investigación es seleccionar un fenómeno en alguna área del conocimiento. El recurso que cerré te decía cuáles eran las áreas del conocimiento, las ciencias fácticas y las ciencias formales y cada una de las disciplinas que incluye. Entonces, como mi tema, pues ya recuerdas que ya vimos el video tutorial de actividades pasadas y bueno, el tema ya lo tenía yo definido. Era sobre disputa social y política de la legalización del aborto. Este lo voy a continuar, que me estoy basando mucho en la fuente que leí de Mastegui, porque me gusta, o sea, de acuerdo a la investigación que realicé, esta temática, así como lo abordó este autor, me interesa para poderlo aterrizar en mi investigación. Se vale porque Amastegui habla sobre la legalización en México en general y yo me voy a especificar en lo que es en el estado de Veracruz. ¿Cómo está esta temática en el estado de Veracruz? ¿Ok? Bueno, entonces disputa social y política sobre la legalización del aborto. Ahora, el problema de investigación, según tus fuentes, es decir, tus recursos, es plantear un problema. Este problema es la base para formularlo, es un conocimiento científico previo. Ya lo tuvimos porque ya estuvimos investigando. Si estás empezando desde cero, es que tú entres al Google escolar y Google académico y busques sobre el tema que hayas escogido. Ahí vas a obtener artículos científicos y académicos que ya han tocado este tema. Entonces tú vas a identificar así como que especificarlo. Mi tema general o la primera idea era la legalización del aborto, pero conforme leí mis fuentes dije, me quiero enfocar en la disputa social y política, en los conceptos que manejan socialmente o en base al derecho y en base a la religión. En eso me quiero enfocar yo, ¿ok?
Entonces, de ahí surge mi problema de investigación. Ya que analicé estos fuentes, ahora voy a expresar en forma de pregunta lo que quiero investigar. Entonces, en forma de pregunta, recuerdas que en la actividad pasada yo quería ver sobre esta confrontación de conceptos entre el derecho y la religión. Bueno, ahora lo voy a aterrizar. ¿Cuál es el impacto de la confrontación de conceptos sobre derechos, y aquí me falta, humanos y ciudadanía? Y por otra parte, las ideas católicas sobre la maternidad en la decisión de abortar en mujeres veracruzanas. Ya es mi tema, ya lo hice mío, ya está relacionado con mi contexto, porque también investigué, recuerdas en la actividad pasada, en la 5, te invito a ver el video tutorial, que en mi contexto en Veracruz no ha sido legalizado el aborto y sigue esta confrontación entre ambos puntos de vista, lo legal y lo religioso. Entonces, para mí este es mi tema de investigación, mi problema de investigación. Luego, bueno, y también esto del problema, aquí dice que está en forma de pregunta, igual en el recurso de tema, problema, hipótesis. Aquí tú tienes que leer a profundidad cómo delimitar tu tema, que es haciendo más chiquito. Por ejemplo, quiero hablar del agua y luego quiero hablar de cómo disminuir el gasto de agua o el desperdicio de agua, y más específico, proponer alternativas sustentables para disminuir, reciclar el agua o purificar el agua en miradores o en Jalapa, Veracruz, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, bueno, ese es mi tema y de ese tema parto para hacer la pregunta. Si te das cuenta aquí, en la formulación del problema, pues por un lado está el tema y por otro lado está perdón, por un lado está el tema de investigación y por otro lado el problema de investigación, que es la pregunta. ¿Ok? Bueno. Entonces, ya para justificar, en mi texto, ahora sí nos vamos a ir solamente a metodología. En mi texto de metodología dice que justificar es que planteemos una necesidad, la necesidad y motivos para resolver este problema, esta pregunta. ¿Por qué es importante resolver esta pregunta? ¿Por qué? Entonces, pues ya te lo dije, que ya había investigado en referencias. En este caso, había investigado con Amuchastegui, Flores y Aldaz, que ya hay antecedentes, ¿no? Ya me habían dado antecedentes en Guadalajara, en Guanajuato, de situaciones que se han dado, pues que son situaciones específicas, por ejemplo, de casos de violación o casos de malformaciones en el bebé o en el producto, en el feto, o riesgos a la salud de la mujer, donde en otros estados no había sido considerado o no había sido legalizado el aborto aún en estas circunstancias. Entonces ellos me dieron la idea y dije, bueno, para mí la justificación de esta investigación es que en el estado de Veracruz bajo ninguna circunstancia es legal el aborto, ya sea violación, riesgo grave en la salud de la mujer, y aquí de la mujer, malformaciones en el producto, aunque en 2007 se presenta el antecedente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, quien legaliza el aborto y por medio de la Ley de Salud instruye a la Secretaría de Salud a dar el servicio en clínicas públicas. ¿Ok? Para mí es importante que en Veracruz haya legalización del aborto, porque ya hay antecedentes de que en ciertas situaciones es importante legalizarlo. Por otra parte, en el estado de Veracruz continúa el debate entre el derecho y la religión, entre los conceptos de los derechos humanos y ciudadanía, y por otra parte, las ideas católicas sobre maternidad. Algunas fuentes que ejemplifican este debate son Andrade 2019 y Expansión Política 2019. Aquí me dice que en 6 líneas, entonces no me quise ampliar demasiado, pero todavía podríamos seguir justificando más este tema, ¿ok? Como decir Andrade, ¿cuál es su opinión? Andrade es el periódico, es un periodista que es de la revista, Más Noticias de RTV, y que está dando el punto de vista de la religión. Y en Expansión Política es otro periódico, pero que habla desde el punto de vista del derecho. ¿Ok? Entonces, para mí es importante. Aquí está
justificándose porque es importante, porque hay ciertos casos como violación y riesgo grave en la salud de la mujer y malformaciones donde debería darse este servicio, ¿ok? Y estos autores que estoy mencionando, Amastegui, Andrade y Expansión Política, tú los vas a encontrar en mis referencias. Aquí está Andrade, Amastegui, Expansión Política y otros que voy a seguir tratando, ¿sale? Entonces, aquí todo es parafraseo, pero estoy brevemente mencionando a los autores, porque no lo digo yo, me estoy basando en los argumentos de los autores, ¿ok? Bueno, y luego argumenta cuál es tu postura frente al problema que elegiste. Bueno, creo que ya se ha notado cuál es mi postura, ¿no? Pero aquí la voy a redactar. Breve, considero que la legalización del aborto es necesario, principalmente en casos de violación, riesgos graves en la salud de la mujer o malformaciones en el producto. Es un derecho humano contar con condiciones dignas y seguras para poder realizarlo. Por otra parte, también es importante prevenir con educación sexual y planificación familiar en las escuelas, que las personas conozcan y tengan acceso a las opciones antes del embarazo. ¿Okay? Así como que eso es lo más breve. Puedo decir mucho más, pero esa es mi postura. ¿Okay? Entonces trata aquí de profundizar. Ya tienes las fuentes necesarias. Recuerda que en la sesión en vivo vimos que siempre en cada paso vas a estar investigando o retomando tus fuentes confiables. En Google Académico vas a obtener tu tema de investigación, que es lo que hicimos en las actividades desde la actividad 3. En Google Académico vas a identificar que tal vez en esas fuentes ya están mencionando un problema de investigación y que te sirva de inspiración, como a mí me sirvió de inspiración la investigación de Amastegui. Igual puedes identificar cuáles eran sus hipótesis y también inspirarte, se vale, mientras tú personalices tu investigación, sea diferente, sea original, se pueda realizar, ¿ok? Bueno, entonces, esa es mi postura y está basada en las fuentes que investigué. Si te das cuenta, pues mínimo dos diferentes fuentes vas a tener, mínimo, pero estamos hablando que ya tienes de tu actividad número 5 tanto las dos fuentes que ya manejabas de tus autores principales, de tus argumentos principales, y ya tienes también dos que investigaste de acuerdo a tu concepto, a tu entorno. Entonces ya tendrías 4, ¿sale? Bueno, ahora, indaga en Internet 3 diferentes disciplinas o técnicas de investigación que han abordado el problema de investigación que escogiste. Describe cada una en 4 líneas como mínimo. Entonces, si te das cuenta, yo hablo de que este problema de la legalización de este tema de la legalización del aborto, pues se ha visto desde la historia, el derecho y la bioética, ¿ok? Entonces, y son más de 4 renglones cada uno. Este penita sí lo cumplí, 1, 2, 3, 4, ¿sale? Y en bioética es un poco más. Bueno, en cuanto a la historia, aquí me basé también en mis autores, Amastegui, porque me pareció perfecto y ya cambié en el último con Lamas. Amastegui, por ejemplo, dice que la historia, según la historia, los antecedentes más importantes en el tema fueron ocurridos en el 2000, donde en Baja California se le niega el aborto a una joven de 13 años producto de una violación. En Guanajuato falla el despenalizar el aborto en caso de violación. En el Distrito Federal se amplían las causales de despenalización del aborto por riesgo grave en la salud de la mujer y malformaciones en el producto o por inseminación artificial no autorizada. Esto es historia. Por el otro lado, por la disciplina del derecho, que está relacionado con la política, feminismo y los conceptos sobre los derechos humanos y la ciudadanía en México, en 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal legaliza por medio de la ley, que ya lo he dicho antes, de la salud e instruye a la Secretaría de Salud para dar el servicio en clínicas públicas. Esto se logra por el derecho. ¿Okay? Y la bioética, que es una subdisciplina de la ética que se relaciona con la filosofía, medicina, teología, derecho, economía, psicología y diversas ciencias sociales, en temática de legalización del aborto, plantea el dilema moderno entre la libertad individual de decidir y la responsabilidad social, la vida y la muerte.
Cada persona que interviene, este es mi punto de vista, en el proceso, es responsable por sus acciones. Lo importante es estructurar nuevas obligaciones éticas que consideren los derechos humanos básicos, donde, ojo, la bioética plantea donde se busque la reducción del sufrimiento humano, según Lamas, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos, si se dan cuenta, bien plasmadas las 3 diferentes disciplinas y cada una fundamentada en las fuentes que investigué. ¿Ok? Aquí podrían ser, como a mí me pasó, que en una misma fuente encuentren 2 disciplinas. No es recomendable que encuentren todas porque pues no es recomendable tener una sola fuente. Siempre mínimo deberíamos tener en nuestra investigación, así tan chiquita, mínimo 3 diversas fuentes, ¿ok? Y ahora, formula los objetivos. Los objetivos tú los puedes identificar en el recurso aquí de metodología, donde dice formular objetivos de investigación consiste en definir resultados que se pretenden alcanzar. ¿Qué quiero lograr con mi investigación? Ya sé qué pregunta quiero resolver, qué problema, pero ahora ¿cómo lo voy a hacer? ¿Qué resultados obtendré? Este objetivo es orientador, ya que dirige todas las acciones de la investigación. En el siguiente recurso, en el de tema y de pregunta, hipótesis, ya no te plantea los objetivos. Sí, no te los plantea. Vamos a ver, fuentes de información tampoco. Bueno, pues los objetivos son como tal las metas que quieres lograr, ¿sale? ¿Cómo lo vas a lograr? Entonces, generalmente están redactados en infinitivo, es decir, empiezan con un verbo en infinitivo. Yo aquí, para esta investigación, digo, bueno, lo primero es identificar los conceptos. ¿Qué opinan las mujeres veracruzanas sobre o qué saben? ¿Qué conceptos saben sobre derechos humanos y ciudadanía? Que es la parte del derecho. Y luego, ¿qué conocen? Identificar las ideas religiosas sobre maternidad que conocen las mujeres mexicanas. Y aquí tengo mis 2 puntos de vista, el derecho y la religión, ¿ok? Así como para cumplir, nada más fueron esos 2 objetivos. Puedo identificar más, ¿ok? Bueno, luego, la hipótesis. ¿Recuerdas que esto lo vimos en nuestra sesión en vivo? Una vez que ya tienes tu tema, ya tienes tu pregunta, la hipótesis está relacionada con tu variable independiente y dependiente. Te invito a ver el video de la sesión en vivo. Entonces, aquí decíamos que, por ejemplo, en este tema de la importancia de la educación a distancia en la formación escolar de los adultos en México, la variable independiente, que es la que va a estar determinando o modificando la dependiente, que es lo que queremos explicar, pues es la educación a distancia. La educación a distancia en modalidad la educación en modalidad distancia o en modalidad presencial aumenta, disminuye las calificaciones de los que están matriculados en esta modalidad, la organización, es decir, los tiempos, los horarios de los que están matriculados en esta modalidad de educación, o aumenta y disminuye la matrícula. ¿Qué tal si hay más matriculados o más egresados de la educación a distancia que de la educación presencial? Entonces, lo que está modificando todos estos elementos que queremos explicar es la educación a distancia. Por eso es la variable independiente. Y todo lo que no se modifica, que simplemente observamos o medimos, es la variable dependiente. Entonces, de esto depende que tú puedas definir una hipótesis, porque la hipótesis es como que tu respuesta, ¿no? Yo considero que entre la educación a distancia y las calificaciones, por ejemplo, pues considero una hipótesis que los adultos que estudian bajo la modalidad de educación a distancia obtienen mejores calificaciones que los adultos que estudian bajo la modalidad presencial. O podría decir que los adultos que estudian en educación a distancia obtienen mejores calificaciones que los que estudian de forma presencial. Hay varias formas de redactarlo, pero estamos hablando que la educación a distancia aumenta las calificaciones, mejora las calificaciones, ¿ok? Bueno, entonces aquí en mi hipótesis yo tengo que las ideas católicas sobre maternidad que conocen las mujeres veracruzanas disminuye el apoyo a la legalización del aborto, porque ya hubo un intento de poder legalizar el aborto, pero no se dio. Entonces ahí tengo un antecedente de que la religión intervino en esta, o en las ideas que se tienen de religión en cuanto a maternidad, han influido
en esta legalización del aborto. Entonces, aunque voy a hacer una investigación actual de si todavía persevera, todavía está presente esta situación, ya tengo esta hipótesis, ¿ok? Puede ser que la acepte o la rechace por los datos que voy a obtener en mi investigación, pero esa es mi hipótesis. Bueno, entonces, coloca las fuentes de consulta. Yo aquí les he mencionado hasta ahorita que investigué a Mastegui, Lamas, pero me faltó mencionar a Andrade, por ejemplo, que son las fuentes que ya tenía de los artículos que investigué del periódico y Expansión Política. ¿Sale? Aquí lo voy a agregar. Aquí todas las fuentes que hayas utilizado las vas a agregar. Estas fueron las fuentes de consulta. Esto es lo que te pide la actividad en el punto 8. Y en el punto 9 es que guardes los apellidos con esta nomenclatura tu archivo, que yo ya lo guardé con esta nomenclatura. Luego carga este archivo en la plataforma y que no pese más de 20 megas. Finalmente, como siempre, yo te pido que anexe las referencias. Ya sé, ya las agregué aquí. Recuerda, estas son las referencias completas de toda tu actividad. Aquí solamente mencionamos las fuentes que consultaste para contestar las preguntas que se te plantearon. Pero en esta sección de referencias todo lo que ocupamos para hacer la actividad. Si están las del periódico, una fuente principal, otro periódico, la segunda fuente principal. Está también Prepa en línea, actividad integradora 5, que me da las instrucciones. Aquí me falta un punto. Me da las instrucciones para hacer la actividad, así como las actividades que menciona la misma guía de la semana, que debes recordar o que debes utilizar. ¿Dónde está mi guía de la semana? Ya la cerré. Ok. Bueno, vamos a abrirla de nuevo. La guía de la semana me menciona en la actividad número 6 que debo retomar estas fuentes o estos recursos vistos en la semana para poder hacer mi tarea. Por lo tanto, tú tienes que completar la información que les hace falta. Aquí debes poner, recuerda, Prepa en línea CEP 2019, que fue quien creó este recurso, recupera aprendizajes, recuperado de, y vas a poner la URL, ¿ok? A ver, recuperando aprendizajes, conocimiento científico, copiar dirección del vínculo, pegar solo texto y espacio, y listo. Esto que hice yo aquí, tú lo tienes que hacer con las demás, ¿ok? Y ahí terminaría nuestra actividad. Entonces, realmente requiere tiempo, requiere que hayas leído tus recursos, que los profundices para que puedas hacer así de concreta la información, pero al mismo tiempo concisa, la información que realmente es relevante, ¿ok? Entonces, igual tienes oportunidad de poder repetir este video cuantas veces sea necesario para que puedas realizar tu actividad. Te deseo mucho éxito y eso sería todo por este video tutorial.